Ok, voy a contextualizar un poquito. Eso lo hago todo el tiempo, pregúntenle a mis amigos, pero es necesario. Esta es la segunda vez que salgo de México y se está empezando a hacer como una característica mía que salga y viaje al menos a 2 continentes distintos. Básicamente, soy un workaholic, tengo mucho trabajo, tengo otro proyecto que se llama Easy Spanish, en donde producimos un montón de contenido para personas que aprenden español, y ahora he decidido empezar este nuevo proyecto. Los últimos 2 días antes de venir a Nueva York no dormí porque tenía cosas que hacer, cosas realmente importantes, porque o no las hacía o este viaje se iba a la Entonces, imagínense llegar a la ciudad más grande del mundo sin dormir, abrumado por la vida, porque todos estamos abrumados por la vida. Y no solamente eso, sino que la impresión al llegar sea sumamente positiva. #speechless. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Ok, esto es Brooklyn. Me identifico como un chico Brooklyn. En realidad, sé que Brooklyn solía ser un barrio peligroso y ahora es un barrio hipster, y ahora es una mezcla de muchas cosas como Manhattan, como los Estados Unidos en general. Pero creo que me gustó haber llegado a Brooklyn por primera vez. Llegué aquí y no había ido a Manhattan todavía. Pasé casi un día completo aquí sin ir a Manhattan, y la verdad es que me dio una impresión totalmente distinta de lo que yo esperaba. Desde que llegué a Nueva York me he sentido sumamente intimidado y he tratado de buscar las palabras para explicar qué demonios es esta ciudad. Hasta ahora no he podido, y hoy es el día para intentar sacarlo todo, desahogarme, porque me pone a temblar de emoción. Ok, lo siento, primer parada improvisada. Lo que pasa es que el metro de la ciudad de Nueva York es algo que tienes que afrontar con la panza llena, con la mente fuerte, porque puede ponerse muy intenso, y me conozco y me pongo de malas, y falta como media hora para llegar a mi primer destino, apenas el primer destino, así que $1, bastante bien. Este es un canal para mochileros, de un mochilero para otro mochilero, y esto me encanta. Bienvenidos a Manhattan. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know? If you don't need me, just let me know when I go. Truthfully. Por aquí está la casa de los Friends. Tengo que buscarla en el mapa, pero ya es muy tarde. Este es el lado gay de Nueva York. Ok, me tardé tanto tiempo en Stumptown que creo que ya no me va a dar tiempo de ir a los 2 lugares a los que quería ir. O voy primero a uno y luego corro al otro porque no están en la misma dirección. O ya sé,
voy a crear una secuencia alterna que me permita ir a los dos lugares al mismo tiempo, y esta secuencia alterna va a suceder paralelamente a esta que están viendo en este momento, porque hashtag filmmaking. Así que estoy aquí en el World Trade Center. Capas, layers, planos y basura. Esto es Nueva York. El diseño me produce muchas cosas. La geometría, la estética, lo minimalista, y constantemente estoy en busca de experiencias estéticas. Vamos a entrar al Oculus a ver qué tal, y vamos a ver cómo le está yendo al otro Juan. Le dedico este momento de caos al Juan de mi infancia. Feliz cumpleaños 24. Y un dato curioso es que estuve a punto de tomar el vuelo el 11 de septiembre de Ciudad de México a Nueva York, 11-9. Al final no lo tomé porque el más barato era el 12 de septiembre, pero si lo hubiera hecho, definitivamente ese dato hubiera sido mi dato curioso como viajero en Couchsurfing. Vancing. Y esto, señores, es lo que quería venir a experimentar. No esperaba esta parte enfrente de esto. Esto versus esto. Y soy muy apasionado del diseño en cuanto a habitar espacios y a construirlos y a transformarlos. Y no es que me gusten las multitudes, simplemente fue casualidad, porque el otro Juan justamente está en un lugar lleno de gente corriendo, pero esto ha sido simplemente casualidad. Quería venir a estos dos puntos en mi cumpleaños, lo hice al mismo tiempo, lo logré, gracias filmmaking. Ok, reflexiones sobre mi cumpleaños. Estos días, este año ha sido tan extraordinario, esto es tan extraordinario que no necesita ser mi cumpleaños para ser un día especial. A lo que voy es que incluso hice un tweet sobre esto. En todo el mes, solamente 2 días recordé que mi cumpleaños estaba cerca. Hasta horas antes del día de ayer, del 13 de septiembre, no había pensado ni una sola vez que faltaban horas para mi cumpleaños. Y darme cuenta de eso es increíble, porque quiere decir que estoy viviendo mi vida al máximo, digamos. Estoy aprovechando cada día, estoy haciendo cosas tan increíbles que no necesita ser mi cumpleaños para hacerlas. Esto simplemente fue una coincidencia, estar viviendo mi cumpleaños en Nueva York. Sí es un día especial, sí considero que debemos de celebrar y estar felices de cumplir años. Ya estoy muy feliz, no necesita ser mi cumpleaños para que esté así de feliz. Y no necesita ser mi cumpleaños para celebrar e ir a cenar a un lugar especial. No quería hacerlo, pero he recibido muchas invitaciones de suscriptores de Easy Spanish. Muchos de ustedes viven aquí, o bueno, algunos de ustedes viven aquí. Entonces, agendé una cita con uno de los suscriptores, uno de los supporters de Easy Spanish, para que me llevara a un buen lugar dentro de su vecindario en Brooklyn. Voy ahora para allá porque también es muy importante, como les decía, poder vivir la vida local, y nada mejor que conocer a alguien que ha vivido toda su vida aquí para que te cuente un poco
de la ciudad y tengas una perspectiva mucho más rica de lo que es el lugar que estás visitando. Y entonces, pues, no se diga más, vamos a conocer a Jason. Ya se me está iluminando la cara, así que ya pueden empezar a adivinar a dónde me dirijo. Es bastante obvio en realidad, pero quiero capturar el momento en donde la noche se vuelve día y el día noche. Es cierto. ¿Quién le diría? Chuck, el típico turista. A veces hay que ceder, a veces no hay que ser tan intensos y relajarse y decir, voy a ir a Times Square. Times Square, nada que el eje central de la Ciudad de México no tenga. Tráfico, gente corriendo, coches tocando el claxon, me siento en casa. Y sigo regresando a Greenwich Village. Ya sabía, ya tenía el presentimiento, pero sin duda cada día que pasa me hace saber que este es el mejor barrio de Manhattan, o al menos mi favorito. Aquí está Cooper Union, que es una escuela de diseño una universidad importante, pero el colegio de diseño es particularmente famoso por su programa en tipografía. Quisiera en algún punto de mi vida, no importa si tengo 40 años, venir a estudiar a Cooper Union tipografía, diseño tipográfico. Y miren, aquí está Cooper Union. Ahí se ven unos, seguramente son diseñadores, dibujando letras. Qué emoción me da estar aquí. Pregunté en Instagram recomendaciones para ir a cenar en mi cumpleaños que fueran baratas o que no fueran restaurantes muy caros. Y me dijo, ve aquí, pero no vayas en tu cumpleaños porque a lo mejor no es lo que estás esperando. Me pareció una gran idea por lo que vi en internet. Y esto es un festín para la vista y esperemos que para el paladar también. So you put this here and you serve. No sé. Creo que te sirves todo aquí y lo mezclas, right? ¿Cómo se llama ese lugar? Jupiter Disco. No. ¿Este lugar? Oh. Bana Café. Hay un Buna Café en Ciudad de México, No. pero no es etiopiano, ¿No es etiopía? pero es de mis cafés favoritos. No. Ya estamos en Buna Café. Estoy con Jason, que me está grabando, y estamos celebrando mi cumpleaños, mi cena de cumpleaños. Esto es lo más padre de viajar solo, si quieren decir, que puedes conocer gente que son tan buena onda como para mandarte un mensaje y decir, ven a ver, a conocerme a mi ciudad, a mi barrio, y
es como una experiencia completamente distinta a que si solo vas tú como turista yendo a los lugares más obvios de cualquier ciudad del mundo. Y comimos muy bien, no grabé nada porque pues no, pero este es el final de mi noche alterna y esperen más videos, suscríbanse y den like. Bueno, solo despide el video, ¿va? Vale. ¿Así se veía? ¿Cómo? ¿Así se veía? ¿De rojo? Sí. ¿De oscuro? Rojo, sí. Bueno. Pero, no. Parecía bien. No sé. Adiós. Adiós. Haz tu manita así.